Nuestra tercera entrega empieza muchos años atrás en el Nuevo Reino, donde conocemos a un dios Bellerov mucho más joven que vigilaba el mundo humano y a un dios más, el dios creador, Miwa, donde podemos ver que estos dos dioses son los que más se preocupan por la humanidad. En esta charla hay algunos puntos importantes. Uno de ellos es que Miwa sugirió la división del mundo divino y el mundo mortal, para que los humanos no fueran títeres de los caprichos de los dioses, que para Miwa los humanos son sus amados hijos, a los cuales protegerá bajo cualquier costo. Cosa que después se verá que es muy cierto, que Bellerov intervino en un caos ocurrido en el mundo mortal tiempo atrás, y por esto un imperio pasó a llamarse Bellerov en honor a él, a su obra y a su honor. Y pues así surgió el Imperio Bellerov. Al igual que Miwa dice ahí mismo que presiente la desgracia sobre el mundo, por lo que Miwa anuncia que dejará de existir en ese mundo. Y se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué dejará ese mundo si ella se preocupa por los humanos y todo eso? Es porque donde hay luz debe haber oscuridad, y obviamente Miwa tiene su contraparte, Iris, la diosa de la destrucción, quien está actualmente encarcelada y sellada con sus poderes, por obviamente haber causado muchos altercados en el mundo, tanto mortal como divino, por lo que fue sellada y encarcelada. Miwa sabe que en algún momento Iris intentará romper sus cadenas, y eso es lo que quiere evitar. Obviamente aquí Miwa dice que esto no es una solución a largo plazo, pero detendrá el liberamiento de Iris lo máximo posible, lo cual es prácticamente su objetivo, que sus hijos no sufran demasiado, por lo que Miwa decide desaparecer de ese mundo para impedir que el sello de Iris sea fácilmente roto, dejando como última petición a Bellerov que cuidara de sus hijos. El tiempo pasó y todo pasó como se dijo. Bellerov se encontraba vigilando a Philomel, ya que al final, con o sin Miwa, lamentablemente Iris empezó a liberarse, ya que Iris logró crear una grieta al atraer un intruso de otro mundo, aunque no le salió del todo bien, ya que no contaba con que hubiera otra protagonista, Philomel. Bellerov estaba entusiasmado por saber los próximos pasos de Philomel, que parece que estaba siendo guiada por la propia Miwa. Y de aquí volvemos con Philomel donde la dejamos. Estaba vagando por aquel extraño lugar hasta que se encontró un pequeño zorro que la confundió y le preguntó si era un jugador o un error. Por lo que Philomel, al ver que cuando decía jugador tenía una expresión más amigable, dijo que era un jugador. Por lo que este pequeño zorro, entusiasmado, la guía a la tienda de artilugios, donde ya sabemos que hay de todo: pociones, mapas, objetos especiales, misiones, etc. Pero, mientras Philomel curioseaba el lugar, intentaba entender qué estaba viendo, otro jugador fue anunciado. Era ni más ni menos que la propia Elencia, quien llegó gritando a todo pulmón y preguntando cuándo se iba a levantar la prohibición de la venta de los altavoces. Pregunta que no tuvo una respuesta concreta, lo que hizo que Elencia gritara más, y de nuevo, por lo que al final ella se resignó. ¿Y cuál fue la respuesta? Que buscara en el tablón de anuncios. Tablón de anuncios que Elencia no podía activar, ni podía mostrar, ni observar, porque no le aparecía. Por eso era la irritación de Elencia. Todo esto era escuchado por Philomel, en especial los gritos e insultos nada amables de Elencia. Estaba por activar una sanción de lenguaje inapropiado Elencia prácticamente en ese punto, y se lo anunciaron. Esto hizo que Elencia se alarmara e hiciera algo muy prudente: gritar más. Obviamente al final se calmó porque si no la sancionaban, y se llevó una sola poción de sabiduría y se fue. Pero antes de eso obviamente se quedó con muy mal humor, murmuraba y maldecía por lo bajo, y tenía una cara de muy pocos amigos, eso sí. Al final desapareció, se fue del lugar, y cuando esto pasó, Philomel salió de su escondite y le preguntó al zorrito que cómo se llamaba ese lugar, dónde se encontraba y todo eso. Y aquí nos enteramos que la tienda se llama Luz Estelar, y que todos los objetos que están ahí pues prácticamente son artilugios que los jugadores pueden utilizar para que sus misiones sean más fáciles. De todos los objetos que Philomel encontró, vio la poción que Elencia se llevó, y al intentar ver la descripción en la tabla de detalle y su modo de uso, tenía traducción incluida. Prácticamente le apareció en un idioma desconocido y en un chasquido apareció en un idioma legible para ella. Ya quisiera yo con mis deberes de inglés.
Bueno, Philomel logró ver la descripción completa de la poción y el nivel que se necesita tener para desbloquearla, ya que como en todo juego, mientras más subes de nivel, más objetos se desbloquean, ya que ciertos objetos están a cierto grado de nivel. Cosa que creo que la mayoría sí entendemos esta parte. El zorro le explica que para saber su nivel de favorabilidad sobre los protagonistas o objetivos, debe poner su mano en la tablera de la tienda y podrá visualizarlos. Al acercarse Philomel a esta tabla, vio los números de Elencia. Y aquí debo aclarar que hay un pequeño error, ya que aquí se ve que Eutis tiene un 82 para arriba, cosa que en la novela se menciona que él siempre se permaneció en un 80%. Nunca baja de un 80%, aunque sí se menciona que a veces puede subir, pero el Eutis de este momento está en un 80 plano. No ha subido ni ha bajado de ahí. Y también se muestran los niveles de Jeremy y Nazar, que obviamente no tienen ni un solo gramo de efecto hacia Elencia porque está en 0, y que vemos que Qi-Jian tiene un 76%, siendo el más alto entre los protagonistas de interés romántico, ya que Eutis prácticamente no cuenta como protagonista de interés romántico. Y con esto, Philomel coloca su propia mano en el tablero y ve sus estadísticas que son súper altas. Eutis tiene un 91%, Nazar con un 94% y Jeremy con un 88%. Claramente, Qi-Jian está en 0 porque estos no se conocen, y más adelante vamos a ver también por qué ese 0 realmente es difícil que suba. Esta revelación dejó bastante avergonzada a Philomel porque sus estadísticas eran demasiado altas, hasta más comparando con Elencia, quien no tenía ni un nivel tan alto con Eutis. También estaba la situación de que podía acceder a productos que ni la propia Elencia podía alcanzar porque las estadísticas de Elencia eran demasiado bajas. Pero Philomel sí puede, y aquí están esos altavoces que Elencia mencionó, que estaban restringidos para ella, pero obviamente para Philomel no. ¿Y por qué para Elencia estaban restringidos y por qué estaban con el propósito ilícito marcado ahí? Bueno, esto aquí les doy un spoiler de la novela. Si no lo quieren escuchar y quieren esperar a que el manga se los explique, pueden saltarse esta pequeña parte. El spoiler es fácil. Elencia usó los altavoces de manera incorrecta para difundir rumores sobre Philomel de que ella era una criminal y por eso terminó en prisión y en todo ese lío. Y como estos altavoces solo eran para subir la reputación del usuario, no para calumniar, le valió una sanción a Elencia y la restricción de usarlos en el futuro. Philomel, al querer comprar algo, se entera que el dinero para comprar esto, porque ella obviamente no tenía en ese momento, suma todo lo que posee. Bienes, acciones, dinero de bolsillo, objetos que tenga, absolutamente todo lo que tenga ella bajo su poder, bajo su nombre y como posesión personal o inversión. Con esto dicho, Philomel tenía muchísimo dinero y también se entera de que prácticamente si compra todos los objetos no habrá nada en el próximo mes, ya que la siguiente carga viene al siguiente mes. Y viendo su oportunidad, Philomel decide comprar toda la tienda para que Elencia no pueda acceder a nada más. Y se llevó absolutamente todo. El zorro súper feliz se lo vendió todo y Philomel se lo llevó en una mochila que se parecía mucho a la bolsa de Lewin, que tenían espacios infinitos donde lograban meter absolutamente todo. Ya con todo encima, Philomel sale de aquel lugar extraño y se encuentra con su padre, que parecía muy enojado, queriendo ir a buscarla porque no sabía si estaba bien, si estaba mal, dónde estaba, ni siquiera sabía cómo iba a encontrarla, pero sabía que esa piedra tenía una respuesta y definitivamente creo que la quería destruir. Pero bueno, Philomel, ya ahí viendo cómo sus hermanos sostenían a su padre como si estuvieran sosteniendo una bestia enjaulada, hace como acto de presencia, llama un poco su atención y al notar a Philomel, Lewin deja absolutamente todo y sale corriendo a ver si su pequeña niña estaba bien porque estaba muy preocupado. Sus hermanos también lo siguieron porque también estaban preocupados. Aquí hay algunas cosas. La cuestión es que Philomel pensó que había pasado 1 hora, cosa que Lexion le corrige y le dice que no, que solo pasaron 10 minutos. 10 minutos de desesperación para esta familia. Aquí nos damos cuenta que el mundo del sistema funciona de una manera diferente en el paso del tiempo al mundo donde se encuentra Philomel. Lewin nota a su hija con un semblante malo, aunque yo creo que él tenía el semblante más malo, pero bueno, detalles, y dijo que sería mejor dormir, ir a descansar un poco y hablar al día siguiente con más calma porque definitivamente así había sido un día bastante largo para todos. Y así también su hija podría descansar.
Cosa que sí, eso fue justo lo que hicieron todos. Al día siguiente, Philomel mientras comía se cuestionaba cómo decirles todo lo sucedido, todo lo que vio y todo lo que pasó, el sistema, las pociones, todo eso. Estaba ordenando las ideas en su cabeza y también pensando si le van a creer, pero también estaba preocupada por las palabras de Helencia, su actuar, la visión que tuvo de aquel mundo cuando usó el ojo de la verdad, pero también sus pensamientos fueron interrumpidos en ese momento por Nazar, que llegó sumamente preocupado por Philomel y por su mano, por alguna razón, ya que se lo revisó en ese mismo momento, algo que hizo sonrojar a Philomel. ¿Y por qué está tan preocupado por el brazo de Nazar? Digamos, por el brazo de Philomel. Porque Philomel le dio un putazo a un hombre, fue lo que Nazar prácticamente le dijo, cosa que desconcertó a Philomel y regresó a ver a Jeremy, quien solo le susurró que tenía una intención de detener a su hermano, pero que no lo logró. Y recordemos que Philomel no estaba en ese momento en el palacio y dejó a Cardin en su lugar, cosa que si sumamos 1 más 1 ya podemos saber qué pasó. Pero con todo, Philomel enojada se disculpa con Nazar y se lleva a Jeremy para hablar un rato y aclarar lo que pasó. Y lo que sucedió fue que Cardin, vestido de Philomel, paseaba por los jardines todo tranquilo cuando vio a un hombre acosando a una sirvienta, y Cardin no le dio ni tiempo de reaccionar a Jeremy porque en ese mismo momento no lo pensó 2 veces y se abalanzó y le dio un puñetazo en toda la cara a este hombre y le reinició el Windows, salvando así a aquella sirvienta. Y pues, como dije, Jeremy no tuvo ni tiempo de reaccionar porque ahí quedó totalmente tieso viendo cómo su hermano vestido de su hermana acaba de golpear a un hombre delante de testigos. Aunque el emperador también les coopera, porque hizo que toda la culpa fuera de aquel hombre y puso en su lugar a este hombre y dejó que Philomel se saliera bien librada, o al menos esa Philomel. Todo esto dejó estupefacta a Philomel por todo lo que había ocurrido en el corto tiempo en el cual no estuvo presente, pero aquí vemos que Philomel y Cardin tienen una manera de pensar bastante similar, ya que, aunque ese noble fue obligado a disculparse con Philomel, pues la Philomel de ese momento, que era Cardin, hizo de expresar el hecho de que la disculpa no debía ser para ella, sino para la sirvienta, cosa que la propia Philomel, ahora que Jeremy le contaba esa situación, expresa la misma opinión, que la disculpa era para la sirvienta y no para ella. Aunque ahora la imagen de Philomel está complicada porque, bueno, ella no es muy buena usando la fuerza, cosa que todo el mundo sabe de su alrededor, sus hermanos, su padre, porque el propio Lewin lo ha dicho, pero ahora todo el mundo externo piensa que sí, por lo que ella se planteó enormemente empezar a entrenar. Y ya con todo esto ya resuelto, ya sabiendo por qué Nazar está actuando así, Philomel regresa con Nazar, quien estaba aún preocupado por ella y por su mano. Philomel le muestra su mano para que vea que no le pasó absolutamente nada. Nazar toma la mano y comprueba que es verdad, no tiene ni una sola herida, y pues digamos que tomó la mano más tiempo del necesario, cosa que cuando Philomel expresó el hecho de que quería que le devolviera su mano, Nazar se sonrojó. Los dos estaban en este ambiente tenso, este ambiente súper incómodo, desde el momento en el cual tuvieron esa confesión y después el rechazo, y digamos que intentaron como aligerar un poco esa tensión, platicar un poquito, aunque no lo lograban muy correctamente, y en eso Philomel nota que encima de la cabeza de Nazar apareció la favorabilidad de este mismo, el 94%, y al verlo así y ver que prácticamente cuando le habló amablemente y lo trató un poquito más cariñosa y todo eso, el porcentaje creció a 95. Esto le pareció extraño a Philomel de por qué subió tan de repente, ya que ella no creyó haber hecho la gran cosa, por lo que, para comprobarlo, hacer un experimento social, Philomel se acerca a Nazar, le toma la mejilla porque, según sus propias palabras, se estaba desquitando y vio que afirmativamente el porcentaje se disparó para arriba, subió de nuevo. La actitud sospechosa de Philomel no le pasó desapercibida a Nazar, aunque éste creyó que era por lo del libro profético, lo que había ocurrido en todo este tiempo, el diario de Helencia y todo eso, expresando su disposición a ayudarla en lo que necesite. Esta actitud de Nazar era rara para la propia Philomel, pero al mismo tiempo tenía ese deseo, ese sentimiento raro de compartir más con él, de abrirse más con él y contarle las cosas. Por lo que con todo esto y sus sentimientos aceptó su oferta de ayuda, y de paso lo invitó a dar un paseo por los alrededores del palacio para distraerse un poco. Mientras caminaban, Philomel le pregunta a Nazar sobre el pensamiento
de qué pensaría si él supiera que todo lo que están viviendo, hacen, piensan y sienten ha sido escrito por alguien y creado por alguien más que controla sus vidas. Nazar, pensativo, expresa que realmente no es muy partidario de lo que se llama destino o el destino construido, ya que si el futuro estaba predestinado, los esfuerzos de alguien serían completamente inútiles y un mal chiste, al igual que pensar que todas las alegrías, tristezas y luchas que han tenido sea solamente entretenimiento para alguien más, es bastante amargo de ver. Este punto de vista dejó a Philomel bastante pensativa, pero las preguntas no cesaron ya que él le siguió insistiendo con la siguiente pregunta, que qué haría si descubriera un día que es el personaje de una novela. Porque todo el mundo sabemos el conflicto interno que Philomel está teniendo ahora sobre su propia existencia, la existencia de este mundo y todo lo que le rodea. Pero Nazar solo dijo que si ese fuera el caso, solo viviría igual que siempre, no cambiaría nada porque ser lo que dicen no es precisamente cambiar a uno mismo, y dijo que estaba seguro que su vida no se movería por la voluntad de otra persona, ya que ha pasado la mitad de su vida haciendo todo lo que sus padres querían y sabe bien la sensación de esa clase de control y de esa vida entre comillas que tenía, una vida que definitivamente no se plantea tener de nuevo. Y de paso, sonriendo anuncia mientras mira a Philomel que ella le gusta. La segunda confesión de Nazar, señores. Lo que hizo que Philomel se avergonzara por esta confesión y los sentimientos expresados, pero Nazar le dijo que era algo que realmente quería decir. Philomel le suelta la acusación de que seguramente anda diciendo esas cosas a otras señoritas, lo que alarmó a Nazar, pero no se preocupen, era una broma de Philomel. Pero Nazar en este momento expresa el hecho de que aunque habían quedado como amigos por su propio mérito porque él lo sugirió, para él realmente no es suficiente. Sabe que ya lo rechazaron y que probablemente estaba por el segundo rechazo si no hubiera detenido a Philomel de expresar lo que iba a decir anteriormente, pero realmente él siente que no es suficiente para él, porque prácticamente quiere algo más con la mujer que ama. Por lo que hizo esta segunda confesión. Esas palabras dejaron pensativa a Philomel, porque prácticamente ella hizo todo para alejarlo y lo lastimó muchas veces, a pesar de que ella y su berrinche fueron lo que unió su camino al de Nazar en un inicio. Pero aún así, a pesar de todas las veces que Philomel ha alejado a Nazar, él siempre vuelve donde ella. Siempre ha estado a su lado y siempre ha sido cariñoso y amable con ella. Philomel sabe que Nazar no gusta de ella desde el inicio, pero aún así tenía fe y era amable con ella. Y Philomel mismo, razonándolo un poco, pensándolo bien, se da cuenta que la razón por la cual estaba tan preocupada de lo que él hacía cuando no estaba bajo su vista era precisamente porque tenía celos. No lo dice específicamente celos, pero sí esa preocupación de no saber si ella sería suficiente. Y ver la favorabilidad en esa tabla de herencia con un 0% de parte de Nazar fue algo que realmente la alegró y la ilusionó sin darse cuenta. Y en toda regla, ella fue la que lo buscó, la que se enamoró, la que lo ilusionó y al final salió huyendo sin más. Pero sus pensamientos fueron nuevamente interrumpidos por Nazar, que apoyó su cabeza contra la de Philomel, confesándose nuevamente y expresando que tiene sentimientos bastante fuertes por ella, aunque también expresa que realmente no quiere complicarle la vida, no quiere que las cosas sean más complicadas o causarle algún problema. Y de paso estaba diciendo que se sentía un poco patético. Philomel lo para ahí en seco diciendo que no diga que es patético, que es prácticamente lo que Nazar estaba expresando, y de paso Philomel se confiesa en voz alta ante Nazar, diciendo que ella recientemente se dio cuenta de que también tiene algún sentimiento por Nazar, un sentimiento bastante persistente por él, dejando a Nazar sin palabras. Él, el hombre más feliz del mundo en ese momento. Mírenlos, todos bellos ahí. Me encanta el estilo de dibujo que están manejando ahora, la verdad, me gustó bastante. Aunque Philomel también aclara que no sabe si sus sentimientos son tan grandes como los de Nazar. Pero Nazar, por su lado, como dije, el hombre más feliz del mundo, estaba completamente feliz, radiante, hasta poquito más y no se pone a llorar a lágrima viva en ese lugar. Por lo que, con todo eso, Nazar se disculpó y salió corriendo del lugar antes de prácticamente ponerse a bailar de la emoción delante de Philomel, diciendo que en un ratito vuelve,
Por su parte, Philomel estaba realmente feliz por haber podido expresar sus sentimientos en voz alta. Después de un momento, Nazar cumplió su promesa y volvió. Los dos continuaron su paseo y ya estaban un poquito más relajados, ya más en ambiente, y de paso Philomel le confiesa que ella en realidad es la hija del maestro de la Torre de Magia y expresó que es probable que en algún punto de la vida llegue a ir a la Torre de Magia a vivir con su verdadera familia, por lo que a Nazar se le ocurrió la brillante idea de empezar a estudiar magia. Hablaron un poquito más hasta que por fin tuvieron que despedirse porque esos dos no estaban con ninguna intención de separarse realmente, y Nazar le da un beso en el dorso expresando que volverá a verla una próxima vez. Esa noche en el jardín trasero del palacio, Philomel se reúne con su familia y pone todos los objetos de la tienda a la vista de todos y expresa lo que descubrió en aquel lugar. Con todo en la mesa, los hermanos de Philomel piensan el conocimiento mágico del mundo, todo lo que saben y todo eso, y se dan cuenta que no es comparable con lo que están presenciando. Esas pociones y demás objetos no eran cosas que ellos habían visto anteriormente. Se parecían a algunas cosas que sí conocían, pero no eran lo mismo. Pero una frase que dice Jeremy llama la atención de Philomel, y esa fue: y hasta entre algunos magos se ha dicho que hay una fuerza enorme empujando al mundo en cierta dirección. Algo que el propio Lewin confirma diciendo que algunas veces aparecen esas señales, una reacción de mana cuya naturaleza no se ha podido identificar y que cada vez que aparece esa clase de reacción, algo completamente inesperado sucede. Philomel en eso recuerda el día de la lluvia en su niñez, en el día de la fundación, donde su padre revela que sí, ese día en específico, tanto magos y sacerdotes habían predicho que los cielos estaban despejados. Pero de repente, llovió. Ese día en especial, Lewin confiesa que sintió esa lluvia con estellón. Había estellón por todas partes, como si el estellón estuviera lloviendo, y que ahora también lo siente en los objetos que Philomel había traído, el estellón y todo eso. Y aquellas pociones que se encontraron con las sirvientas también tenían ese flujo de estellón. También cuando Philomel desapareció en aquella roca, también sintió el poder del estellón. Por lo que con toda esta información y que su padre dice que prácticamente todo lo que ha estado pasando hasta ahora, la lluvia inesperada, las pociones que encontró la sirvienta, lo que ella trajo y hasta la roca que la tragó prácticamente, tenían el poder del estellón y no podían reconocer de dónde venía esto, se puso a analizar y tal vez pensó que el sistema tenía algo que ver. Y cuando expresó esto, llamó la atención de sus hermanos, quienes debatieron si el sistema era el culpable de todas esas anomalías, aunque ahora sistema para ellos era un ente o algo así. Ese gran poder y todo lo que parecía estar mal y totalmente desproporcionar en el mundo era obra de ese que llaman sistema. Lexion, por su parte, viendo todo esto, estaba muy interesado de llegar al fondo del asunto. Ese instinto de mago de querer saber lo que está pasando es algo parecido a los científicos con la curiosidad de descubrir lo que pasa en el mundo realmente. Porque sí, los magos tienen esta misma fascinación e interés por lo que pasa en el mundo y descubrir lo que hay más allá. Lewin, por su lado, estaba serio por primera vez. Philomel pensó que se trataba de Elencia cuando éste expresó que hay un asunto súper serio que tienen que hablar primero y que es de suma urgencia. Por eso Philomel pensó que era lo de Elencia y todo lo que estaba descubriendo en el paso de esta situación, esta aventura, y lo que estaba descubriendo sobre Elencia y la supuesta autora. Pero no, el asunto importante que Lewin menciona era el hombre que la estaba visitando muy seguido, preguntándole directamente a su hija que qué onda con ese hombre que anda rodeando demasiado a su hija. Y al parecer todos estaban esperando la respuesta de esa misma pregunta. Y hasta aquí este video. Antes de desaparecerme por otro mes, esperemos que no, he de expresar que lamento haberme retrasado mucho. En mi vida están pasando algunas cosas realmente. Conseguí un nuevo trabajo, pero mal porque tengo mucho tiempo en ocupaciones. También acabé mi semestre, pero no lo acabé a tiempo porque
la muy pendeja de aquí se quedó a supletorios y tuvo que aprenderse 413 páginas para dar el examen supletorio. Logré pasar, genial, pero me sucedió un pequeño accidente. Cuando estaba yendo a dar mi examen final de una materia, decidí que era buena idea correr con lo torpe que soy. Y caí en una de las calles de la estación y terminé con una rodilla mala, un brazo peor, mi mano terriblemente peor y cojeando. Logré dar mi examen, sí, logré pasar esa materia, genial, pero definitivamente no estuve en condiciones después. Sin más que decir, me despido.